Henry dice que la historia la hacen los triunfadores. Ford dice que la historia la escriben los triunfadores. Y en cada momento que hay un cambio de imperio, que hay un campo de gobierno, que aproximadamente se calcula entre unos 200 o 300 años de dominio, existe un nuevo derecho. Y quiere decir entonces que un derecho sube, el otro derecho baja, un derecho se quita, otro derecho se pone, y todo va conforme a la cultura que está dominando. Sin embargo, la Biblia, desde que ha existido, nos ha dicho que solamente existe un solo derecho. Y ese derecho se alimenta de misericordia, de verdad, de justicia y de todas las leyes de Dios. Y tenemos nosotros que ejercerlo en nuestro corazón. La enseñanza que vamos a ver hoy no está dentro de ninguna serie, pero sí es una enseñanza de mucha relevancia debido a que tiene una aplicación profética y que en este momento creo que muchos de los eventos ya están sucediendo. Algunos de los hermanos incluso son temerosos porque algunas de las cosas son evidentes ya para este momento de lo que nuestro Señor Jesucristo ha declarado en Mateo 24 y 25 o incluso en el mismo libro de Apocalipsis. Para mí me goza, me llena de entusiasmo y de alegría de estar viviendo todos estos eventos debido a que puedo ver el cumplimiento de Dios, de su palabra, no en el momento que Él va a venir, sino en este momento ya. Y puedo entonces ver con seguridad lo que dice su palabra de que el reino de Dios está aquí, que el reino de Dios ha llegado. Así que hoy vamos a titular la enseñanza, la práctica del derecho bajo ataque. La práctica del derecho bajo ataque. Obviamente estamos hablando del derecho de ¿quién? El derecho que nos da Dios, ¿verdad? Profecía en proceso de cumplimiento y vamos a partir de Isaías 59, versículos 14 al 15 y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Déjenme hacer una corta oración para aquellos que van a escuchar. Gracias, Padre Celestial bendito. Gracias por el día de hoy. Ayúdanos, Padre Celestial, a llevar tu palabra, a poder transmitir el mensaje, que nuestro corazón esté dispuesto a recibirlo, que cada uno tome la parte que le corresponde. Señor, ayúdanos a continuar asidos a tu palabra, asidos a tu verdad y especialmente a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Hay muchas profecías que nos dicen que nos vamos a desviar de tu camino si no seguimos tus pasos, si no ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que permanecer firmes en ti, Padre, en tus mandamientos, en tus ordenanzas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y que esta enseñanza pueda edificar a cada una de las personas que van a escuchar. Bendíceles sus corazones, bendíceles también sus ojos, sus oídos, Señor, y que puedan también ser partícipes del aprendizaje. Y no solamente eso, Señor, sino que lo puedan llevar a otras personas más. Gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Quiero volver a repetir, por si usted no se acordaba bien de este versículo, y dice: el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Si usted se fija, el versículo 14 inicia con la palabra el derecho, y luego dice el derecho se retiró. Y luego da los dos instrumentos básicos del derecho: la justicia, que está lejos, y la verdad, que no puede venir, tropieza, y después viene la equidad, no puede venir el equilibrio,
no puede venir la justicia, y dice, y tampoco puede volver a venir la verdad, porque la verdad está siendo detenida. Imagínese todo lo que puede hacer el pecado en nuestra vida. Que de una manera u otra, Dios no tiene la obligación de llevarnos a un estado de paz, sino quizás nos va a llevar a un estado de ignorancia total, que nosotros no vamos a poder ni siquiera darnos cuenta de que estamos cayendo en ese abismo, pensando que estamos haciendo las cosas correctas conforme a Dios. Pero la profecía termina diciendo, porque pereció el derecho. En la actualidad, estamos viviendo una decadencia total de la verdad, la justicia, el derecho y la misericordia. En California, por ejemplo, se rompe la ley de una manera muy sencilla debido a que hay nuevas normas y nuevas formas de castigo que se han declarado. Por ejemplo, los delincuentes son más beneficiados y sorprendentemente tienen una capacidad mayor para poder delinquir y no ir a la cárcel. Le doy un ejemplo. Anteriormente, si una persona quemaba una casa o una propiedad, tenía una fianza de $50,000. En la actualidad, esa persona puede quemar una casa o una propiedad y solamente tiene que presentarse ante el juez y saldrá libre, solamente esperando enfrentar el juicio en unos meses sin dar ningún depósito de fianza. En palabras sencillas, comete la fechoría, va al juez y sale libre a esperar el juicio. Ahora, la persona entonces puede salir directamente sin juicio hasta esperar el juicio, y si no quiere presentarse, no se presenta. Después tendrá que ser buscado, a veces les ponen un grillete para buscarlos, etc. Pero lo que quiero ver es, o más bien lo que quiero enseñar, es cómo se ha ido relajando la norma. Y de una manera tan terrible que ahora, por ejemplo, en los supermercados, especialmente en la zona de Los Ángeles, o sea, es fácilmente que haya olas de robos. De hecho, usted quizás está escuchando en la televisión la cantidad de olas de robos que hay, porque una persona fácilmente puede tomar su bolsillo, su cartera, agarrar de su carrito las cosas que usted ya compró, y si el delito no va arriba de $1,000, la persona sale nada más con una amonestación. Algunos oficiales nos comentaron también que si usted está viendo que está robándose un carro a alguna persona, es mejor darle las llaves, que agarre lo que necesite, porque si tú golpeas a la persona y cae en la calle, entonces tú eres el delincuente por haber golpeado a un tercero. En otras palabras, si volvemos a leer con cuidado la escritura, el derecho se está poniendo ¿qué? Comatoso. Se está muriendo. ¿Por la falta de qué? De verdad. Por la falta de justicia. Y si nos damos cuenta entonces, lo que estamos ahorita viendo nunca está diciendo que agradó a Dios. Agrada al hombre, pero no a Dios. Actualmente muchos de nosotros queremos incluir a todo el mundo y decir que no tenemos que discriminar a nadie, que todos cometemos errores, que existe un gran nivel de amor, y como hay un gran nivel de amor, existe un gran nivel de perdón, y esos grandes niveles han llevado a un libertinaje de tal manera que se está trastocando lo más importante, que es la organización del derecho. Y esto, si usted lo analiza poco a poco, no son necesarias entonces las leyes de Dios, no son necesarias la palabra de Dios para guiarnos a nosotros, porque nosotros ya nos estamos guiando en un falso amor. El pasaje bíblico nos lleva a reconocer entonces que antes existía una sociedad en decadencia, con una moral perdida, y nos está diciendo que la verdad, la honestidad y la justicia se escondieron. Es más, de hecho dice, no llegaron. Es más, dice, tropezaron. Recuerdo una vez un muchachito que iba corriendo a toda velocidad porque quería ganar la carrera y tropezó. Obviamente nunca llegó a la meta. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ni la honestidad ni la justicia llegaron a la meta. Por lo tanto, ¿cómo podemos ejercer el derecho? Y están involucrados dos grupos, ¿verdad? Las autoridades y nosotros como ciudadanos. Para que se dé esto, tiene que haber una comunión. Tenemos que estar de acuerdo en esos niveles de corrupción. El problema que está surgiendo es
que muchas de nuestras autoridades ahora son adictas al poder y son desleales y fieles a aquellos a quienes les ayudan. El versículo entonces, ¿qué está destacando? Que todos nosotros, incluyendo nuestras autoridades, nos estamos perdiendo en un autoengaño, guiados por un poder falso y olvidando el principio básico de ejecutar la verdad y la justicia de Dios. Nos estamos volviendo imparciales, tolerando nuestro propio pecado, tolerando nuestras propias necesidades. Y esto incluye que podamos estar metidos en un problema porque algo puede tocar lo que a mí me gusta o lo que yo quiero. Mis hermanos, el poder es adicto. El pecado es adicción. Y nosotros podemos caer fácilmente en tentaciones por la adicción que tenemos a buscar hacer las cosas malas. En palabras muy sencillas quiero decirle, Dios nos está explicando que el derecho, la verdad y la justicia están cayendo y que la imparcialidad está retando a Dios. Mis hermanos, el derecho está en coma. En México, hace 8 años ocurrió un caso que se le llamó el caso de Ayotzinapa, donde varios estudiantes tomaron un camión y de repente desaparecieron. Existe una gran cantidad de hipótesis, teorías respecto a esto. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Realmente nadie sabe, pero la mayoría cree que fueron asesinados y quemados y los cuerpos fueron enterrados para protegerlos. ¿A quién? A las autoridades que estaban en ese momento. Los padres de estos jóvenes han declarado solamente esta frase: estamos lejos de tener la verdad y de que se ejecute la justicia. Esto mismo está pasando en México, en Ciudad Juárez, en donde muchas mujeres han desaparecido y las han matado. Y nadie sabe dónde quedan estas mujeres. Es interesante que obviamente los padres y madres de estas mujeres dicen, estamos lejos de la verdad y más cerca de que maten a otra mujer. Los versículos nos están diciendo que se reconoce una administración de la justicia imparcial y falsa que ha degenerado ¿a quién? Los buenos juicios, haciendo mentes criminales impugnes y haciendo un buen trato para sí mismos. ¿Y para quiénes? Para sus aliados. En California, en 2020, una persona importante que estaba manejando alcoholizada atropelló a 2 niños que eran hermanos y uno de ellos más fue testigo de que estos niños murieran. Conforme a lo establecido por la ley, ella debería de estar detenida y enfrentando la prisión inmediatamente porque es algo que se conoce como manejar ebrio o DUI en Estados Unidos. Sin embargo, en la actualidad ella sigue libre y ha podido concretar varias cortes y hasta este momento no se ha podido reunir el juzgado para ejercer un juicio final, para ejercer justicia para estas personas. Si usted me dice que cualquier persona le pasa lo mismo, no. La mayoría que comete vamos a decir, crimen, aunque todavía no está juzgado, este crimen estaría la gente en la cárcel. Pero como es una persona importante, esta persona está fuera. Y esto ocurre aquí en los Estados Unidos. Para aquellos que dicen, no, es que puede ser que aquí no haya corrupción o aquí no haya cosas de preferencias. Aquí lo que Dios nos está diciendo, el derecho se corrompe y nos alejamos ¿de quién? De la justicia. ¿Nos alejamos de quién? De la verdad. Y si nos alejamos de la justicia y de la verdad, ¿de quién nos estamos alejando?
de Dios. En otras palabras, entonces, con este mismo ejemplo, la criminal está impune por los últimos 3 años por un crimen que en los Estados Unidos generalmente se juzga entre 4 y 6 meses, y ella tendría que estar por lo menos ahorita teniendo una sentencia de 20 a 40 años de prisión. Pero es gente importante. Curiosamente podemos ver en todos los salmos cómo David muchas veces les reclama a los jueces y les dice: ustedes no están haciendo justicia, ustedes están siendo parciales, ustedes están favoreciendo a la autoridad y ustedes deben responder por aquel que realmente tiene la verdad. Ahora, si usted leyó con cuidado y aprendió ahorita en este momento y lo recuerda en este momento, regresando al versículo 15 dice: y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Paradójicamente, entonces, el que está haciendo el bien, que no está de acuerdo con el mal, que no está de acuerdo con la injusticia, fue puesto ¿en dónde? En prisión. Paradójicamente, ellos podían hacer hechos malignos, juicios no rectos, convertidos en gente no grata, y podían meter en prisión al justo, al menesteroso. Slocki dice: los virtuosos son castigados por no seguir el mal ejemplo de la mayoría. Imagine usted que ahora usted va a la cárcel porque está haciendo lo correcto, porque está haciendo lo bueno, porque está haciendo lo justo, porque está haciendo lo verdadero. Y eso está ordenado en la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que todo lo justo, lo verdadero, tenemos que seguirlo. Y ahora, por hacer lo justo, lo verdadero, usted va a la cárcel. Por un grupo que está alejado de la verdad y de la justicia de Dios. Gente que está apartada completamente y siendo extraña a la verdad de Dios. Primera de Pedro 4, versículos del 4 al 5 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es la sugerencia que nos está diciendo Pedro? Por más que nos persigan, nos ultrajen, por más, no vayamos en su desenfreno. No corramos con ellos, no nos metamos en la corriente de este mundo. ¿Alejarnos de quién? De aquellos que producen desenfreno y disolución en nuestras vidas. Así que, como usted puede observar, los caminos de Dios en la actualidad son muy diferentes. Muchos de nosotros somos criticados por tratar de llevar las normas de Dios, por tratar de llevar los mandamientos. Incluso somos tachados de legalistas. Y quieren que vayamos en sus desvíos y en sus desviaciones en relación a lo que es la verdad de Dios. Un niño de 8 años presentó una defensa biológica y genética ante su maestra y sus compañeros de la falsedad de la gente que le gusta el arco iris. Como recompensa, el niño fue expulsado de la escuela. Ahora, quiero llamar la atención, aunque sé que esto no les va a gustar porque ya me han puesto que no les guste. Déjeme decirle y considere que intolerancia también significa que tú no tengas libre expresión, y especialmente aquí en los Estados Unidos. Así que tanto el grupo del arco iris tiene la posibilidad de expresarse, como los que no somos del grupo del arco iris también tenemos la posibilidad de expresarnos. Y eso se le llama libertad de expresión. Y si hay tolerancia de parte de nosotros, entonces tiene que haber tolerancia de parte de los otros grupos, independientemente de que usted se va a molestar, porque yo lo sé. Pero aquí dice, equidad no existe.
¿Y se da cuenta por qué no existe? Porque la gente que dice, o lo que dicen ellos es correcto y lo que decimos nosotros es incorrecto. No, discúlpenme. Se llama respeto. Si yo respeto a usted, usted me respeta a mí. Y el comentario, usted tiene su fundamento, yo tengo mi fundamento. ¿Por qué? Porque hay equidad. Si usted me está pidiendo respeto, respéteme. Yo siempre les he dicho, ¿por qué usted tiene la capacidad de venir y criticar mi Biblia, a mi Dios, a mi hermoso Cristo? ¿Por qué usted no hace su propia Biblia para que usted tenga su Dios? No es necesario que estemos en conflicto. Si tú crees en cosas diferentes, no tienes por qué tomar el libro que yo tengo. Nadie te obliga a tomar el libro que yo tengo. Tú puedes reescribir el libro que tú quieres, hacer tu propia autoridad, hacer tus leyes. Sin embargo, estas no son las leyes de Dios. Por eso duele. Por eso redarguye. Por eso pega. Porque en la conciencia existe. Y esto quiero llamar la atención a ustedes. Cuando mucha gente empieza a discutir que nosotros somos resultados del Big Bang, déjeme decirle que una de las grandes pruebas de que no somos resultados del Big Bang es que nosotros tenemos moral. Si viniéramos del Big Bang, entonces vendríamos de materia inerte que no tiene moral. No tiene nada que nos reclamarnos, yo ya se los he dicho. Una piedra no me puede reclamar nada. Un ídolo no me puede reclamar nada. Pero como venimos de la conciencia que Dios nos pone a través de su Espíritu, entonces todos somos hombres y mujeres ¿de qué? De conciencia. Y esto es una prueba fehaciente de la existencia de Dios. Si nosotros no tuviéramos conciencia, vendríamos de la materia, seríamos como los leoncitos, ¿verdad? Como, no sé, los ositos que tienen que buscar su comida, etc. Pero nosotros tenemos conciencia. Y al tener conciencia, este versículo bíblico nos dice que esa conciencia debemos de ejercer la ley de Dios y no separarnos del derecho. Así que regresando al punto que estoy diciendo, intolerancia también es de aquellos que no respetan la ley de Dios y que la atacan, que ponen las Biblias en los inodoros, que las queman. También esa gente es intolerante, que se burla de Cristo en desfiles. También esa gente es intolerante. ¿Por qué? Porque no está respetando mis creencias y respetando a mi Dios, que es el Dios que creó los cielos y la tierra. Como te das cuenta entonces, los aspectos que estamos estudiando hasta ahorita son aspectos totalmente morales que han sido rebasados y alejados por una verdad que ya no es la de Dios, sino la del ser humano. Y el mundo empieza a pensar al revés. ¿Qué le parece si leemos Isaías 5, versículo 20 al 23? Porque esta profecía también está teniendo ya un gran auge y se está produciendo todos los elementos para ser cumplida. Y empieza a decir ay. Y ese ay es ay de dolor. Un ay de lamento. Un ay de frustración. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, ¿qué estamos hablando? Que los jueces van a convertir la luz en ¿qué? En tinieblas, que se va a poner lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, que nosotros vamos a cambiar las verdades de Dios para tratar de acomodarlos a las verdades mundanas que son muy cerca de lo que Satanás pudiera enseñar a cada uno de nosotros con todo y su equipo. Ve el siguiente ay de los sabios de sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Tercer ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¿Está viendo lo que dice? ¿Qué es lo que está hablándonos esta profecía? Que todo el mundo se va a poner de cabeza y al revés. Para hacerlo de una manera muy sencilla,
Las autoridades llegarán a juzgar de una manera totalmente equivocada, bajo sus propios juicios, conciencia, concupiscencias, pecado, que va a causar mucho daño a quienes quieran ser justos. Y consecuentemente este tipo de autoridades, su veredicto estará lejos de la verdad. Ayúdame entonces a ver los dos factores que van a contribuir a la agonía del derecho. Yo diría no solamente los dos factores, sino los dos grupos. Como estamos hablando hasta ahorita, vamos a pasos agigantados al cumplimiento de esta profecía. No sé si se ha dado cuenta, pero las instituciones son ignoradas. ¿Y cuál es la institución a la que más se le está pegando en este momento? Es a la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y se le está quitando el poder público real a esta relación. ¿Y por qué se le está quitando el poder público real de esta relación? Para poder dar paso a las concupiscencias, y voy a decirlo de esta manera, ideologías que están surgiendo a través de otras formas de unión que pudieran tener los seres humanos. Y estoy haciéndolo así en estas palabras porque no quiero que me cancelen el video, pero usted sabe como cristiano a lo que me estoy refiriendo. La institución número 1 atacada ahorita en este momento, el matrimonio. Institución atacada número 2, la familia. Y ahorita está en los Estados Unidos por lo menos bajo ataque la escuela. Y especialmente los niños de 8 y 10 años. Está rompiéndose cualquier regla psicológica, sociológica y de desarrollo cognitivo de los niños para tomar decisiones en las cuales ellos no tienen capacidad entre los 8 y los 10 años. Se está rompiendo todas las leyes, fíjese bien, todas las leyes, todo el conocimiento y toda la ciencia para darle participación a una ideología. Ni siquiera ciencia, una ideología. Y usted también sabe a lo que me estoy refiriendo. Especialmente si usted vive en los Estados Unidos. Cuide a sus hijos, oriéntelos, enséñeles para que estén firmes en lo que realmente son. Estamos viviendo una actualidad en la que las instituciones de control de el Estado, fuerzas policíacas, ejército, son atacados por ciudadanos simples. Hace unos días nos tocó ver un ataque directamente de una persona a un policía y tuvieron que entrar personas a rescatarlo. Imagínense, ciudadanos rescatando a un policía de su agresor. Y el policía obviamente no puede utilizar mucho de sus armas porque sabe que si utiliza algo y le causa un daño, va a tener que entrar ¿a qué? A juicio, va a tener que ser denunciado, van a entrar los derechos humanos, etcétera, etcétera, porque un delincuente lo atacó. ¿Se está volviendo otra vez el derecho a qué? Al revés. El derecho se está ¿qué? Muriendo. Un dato muy interesante. Cuando llegué a este país, a los policías les contrataban aproximadamente como con $40,000 por año. Hoy hay instituciones que están queriendo pagarle a los policías hasta $85,000 por año. Y la gente ya no quiere ser policía. Esa profesión ya no es buena. Ahora imagínense que nosotros como cristianos, que tenemos el temor reverente a Dios, nos unamos a este tipo de grupos y ejerzamos nuestro derecho de violar la ley junto con ellos. Y pensemos que no vamos a recibir ningún castigo, porque lo que hace el de adelante hace el de atrás y estamos justificados. Y déjeme decirle que a muchos cristianos yo los he escuchado que dicen la siguiente frase: si los otros lo hacen, ¿por qué yo no? Si los otros violan la ley de tráfico, ¿por qué yo no? La respuesta es sencilla, porque tú tienes la conciencia y tienes al Espíritu Santo morando en ti
consecuentemente sabes que estás haciendo algo incorrecto. Quizás esto nos prueba de que realmente somos de Dios. Cuando nos alejamos sabiendo que, hace un ratito una cliente me decía, es que fui a una fiesta porque eran los 102 años de mi abuelita y mis primas me empezaron a dar alcohol. Y me lo pusieron casi en la boca, pero recordé que soy cristiana, que no bebo y que no tengo por qué participar en ese tipo de fiestas y me retiré. La respuesta es sencilla, no voy a entrar en la violación. Aún así que la Biblia nos puede decir que posiblemente puedas tomar un poco de alcohol mientras no te embriagues, está bien, pero no sabemos a qué nivel podemos nosotros perder el control y embriagarnos. Es mejor no intentarlo. Es mejor no intentarlo. Expongamos entonces 4 factores que contribuyen a que los ciudadanos tropiecen o hagan tropezar la verdad. Empecemos a estar fuera de la justicia y empecemos a organizarnos para que agonice el derecho. Usted ha sido parte, por ejemplo, me acuerdo de Floyd en este momento, en el cual toda la nación se puso fuerte para apoyar a esta persona que fue obviamente asesinada por los policías. Pero yo no sé en el balance, ahora sí vamos a entrar al balance, si fue más lo que destruyeron y que robaron que realmente la manifestación que hicieron. ¿Por qué? Porque por lo menos aquí en los Estados Unidos mucha gente entró y a las tiendas comerciales y se llevó pantalones, se llevó camisas, se llevó herramientas. Entonces yo no sé si llamarle a estos manifestantes o llamarlos por su nombre, asaltantes o rateros. Pero como estaban en la manifestación de este tiempo, entonces era válido robar. ¿Hay algún momento en el que es válido robar conforme a la Biblia? Hay un momento en el que es válido que vaya y asalte, y es más, de hecho, yo recuerdo que en ese tiempo se quemó una tienda completa de hombres que aproximadamente tenía 100 empleados. ¿Es válido dejar de comer a la gente porque ya no van a tener provisión, porque no van a tener salario? ¿Es válido? Dígamelo usted. Bueno, nosotros nos podemos unir a estos factores que pueden contribuir a que nosotros, ¿qué hagamos? Nos alejemos de la verdad, nos alejemos del derecho, nos alejemos de ¿quién? De la justicia, y lo más importante, que yo me estoy alejando de Dios. ¿Queremos caminar en la oscuridad? Hello. ¿Quieren caminar en la oscuridad? Ojalá y ninguna de estas cosas se acomode a nosotros. Entonces vamos a ver las acciones de los ciudadanos comunes que atacan el derecho. Acciones de los ciudadanos comunes que atacan el derecho. Y el primer punto es, no respetamos la autoridad. En alguna ocasión, cuando yo estaba en la oficina, me di cuenta como un adolescente, bueno, ni siquiera adolescente llegaba porque tenía 10 años. Su mamá le preguntó cómo hacer algo en el teléfono, agarró el teléfono, lo hizo y le aventó el teléfono. Otra persona, otro niño, me acuerdo que le dijo, o sea, necesitas avanzar un poco más, abre tu cerebro. A ver, espérate. Es tu mamá, es tu papá. ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué? Porque no hay respeto a la autoridad. Y vuelvo a repetir, y desde el inicio, ¿cuál es lo primero que se está tocando? Las instituciones. Primero la familia y después ¿quién? Las escuelas. Imagínense los hijos diciéndole a los papás, ¡hey! Tienes que aprender. Estás demasiado viejo, abre tu cerebro. Es una falta de respeto total. Ahora, lo que me pregunto es por qué el papá y la mamá no corrigen. Bueno, déjenme decirle por qué. Porque Dios nos dice que toda autoridad es puesta por Él. Y si Él te puso en un hogar bajo unos hijos, tú eres autoridad de tus hijos. Es que desde ahí empecemos.
Al hombre lo pone por cabeza de la mujer si el hombre está sometiéndose a Dios. Es decir, si está sometido a Cristo. Cristo es la cabeza del hogar, guiado por el hombre, y obviamente la mujer es la ayuda idónea. Hay un curso de autoridad. Entonces los hijos tienen que ser guiados por Dios. ¿A través de quién? De la autoridad que Dios nos delega. Ahora, ¿esto por qué? Porque el versículo que vamos a leer de Romanos 13, versículo 1 al 2, obviamente se nos olvida que nosotros tenemos una autoridad como familia. Y si como cristianos, y esto yo sí quiero convocarle a usted, que es cristiano, a que empiece a trabajar con la autoridad con sus hijos, para que sus hijos no le vean como amigo, sino que le vean como autoridad, una autoridad amorosa que sirva para que usted le guíe en los caminos de Dios. Romanos 13, versículo 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Déjeme hacerle un breve comentario sobre esto. Todas las autoridades que tenemos son correctas. ¿Por qué? Porque Dios las puso. Quizás esto va a ser un comentario muy duro, pero Dios ha escogido esas autoridades porque nosotros no las merecemos. Si tenemos autoridades injustas, es porque nosotros hemos trabajado de manera injusta. Si Dios nos ha alejado de la paz, es porque nosotros hemos ido a la guerra. Si Dios nos ha alejado de la tranquilidad, es porque nosotros hemos buscado los golpes, hemos buscado el desafío, porque hemos desafiado a Dios. ¿Tenemos autoridades injustas? De ninguna manera. Los injustos somos nosotros porque no le preguntamos a Dios qué es lo que está pasando. ¿Por qué no podemos ir a sana paz? Porque quizás no hay paz en nuestro corazón. Porque no nos estamos guiando bajo los caminos de Dios. Porque le estamos faltando. Esto es bien difícil porque no tenemos honestidad para decirle a Dios, me estoy equivocando contigo. Estoy haciendo esto mal. Estoy cayendo en estas tentaciones, en estos pecados. Necesito cambiar. Le voy a dar un ejemplo que es muy común ahorita en las noticias. Todos nosotros criticamos a los gobernadores en turno. Estén bien o estén mal, les vamos a hallar una crítica al gobernador en turno, al presidente en turno, al juez en turno. Ahora le voy a hacer una siguiente reflexión. Y esta es una reflexión que usted debe de llevar. Cuando usted va a votar y vota por el candidato y el candidato gana, usted debe estar bien feliz. Usted votó por él. Usted votó por ella. No debe de renegar. Usted debe de estar, obviamente, lo más grande que puede llegar del paraíso porque ha elegido a la persona correcta para que guíe el destino político de donde usted vive. Pero ¿cuál es la realidad? Que en pocos meses su boca empieza a criticar por la persona que usted eligió. Me acuerdo cuando entró Trump. Me acuerdo ahora que entró Biden. Y si usted se da cuenta, wow, estamos más desapegados ahora con Biden de las verdades de Dios que con Trump. Pero usted se dará cuenta que cuando Trump estuvo de presidente, todo el mundo, todos los días, tenían unos ratings bien grandes, y eso hay que decirlo. Ganaban mucho dinero por Trump, las noticias. Porque tenían ratings grandes. Criticando la autoridad. Y nosotros como cristianos, es que este Trump, sí, pero él es el único que se atrevió a enfrentar el aborto. El único. Mientras la otra señora quería matar a los niños de 7 y 8 meses. Un aborto real
Antes de que el niño naciera, pues oye, dale, mátalo, sácalo del vientre de la madre y mátalo ahí, dególlalo. ¿Cómo está eso? Ah, no, pero la otra era la que era la candidata correcta. Para un cristiano, no. El derecho está lejos. El derecho se está muriendo. Porque estamos abandonando la verdad de Dios. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Si usted se está dando cuenta, si está dándose cuenta, nosotros somos los mismos que ponemos la mano para que la cuña se nos apriete. Y después queremos salirnos de esa cuña. Nosotros nos metemos para que nos aprieten y después renegamos del apretón. Punto número 1 que estuvimos diciendo entonces. En este tiempo ya no respetamos las autoridades. El punto número 2, las redes sociales elevan al nivel de autoridad. No sé si usted se está dando cuenta de esto, pero las redes sociales han hecho importante a mucha gente que no es importante. Y han hecho importante a mucha gente que tiene ideas totalmente aberrantes, porque no voy a decirlo de otra manera. La comunicación social permite que cualquier persona tenga un nivel de credibilidad. Y déjeme decirle que entre más personas sigan este criterio y entre más personas sigan a esta persona se hace o llega a ser un nivel de autoridad. Y lo que esa persona diga, eso se hace. Eso se piensa. De esa manera se actúa. Por eso incluso el nombre es muy interesante, influencer. Uno que te influye en tu forma de pensar, de actuar, de vestir. Yo no sé si a usted le gusta ser títere o marioneta, para que usted lo vistan como quieran, para que usted se mueva como ellos quieran. Ahorita está viendo, por ejemplo, los famosos retos, ¿no? Usted haga un reto de esto, reto del otro. O sea, ¿por qué? Porque los influencers quieren sus likes, quieren su dinero, y usted no está pensando que está haciendo cosas que incluso atentan contra su propia vida, que es lo más valioso que Dios nos da. Ahorita estaba viendo una cosa que hicieron ahí, que metían un huevo al horno de microondas, obviamente lo dejaban por unos minutos y el huevo explotó y obviamente personas se han quemado totalmente, pero lograron el reto. ¿Cómo puedes lograr un reto que va a destruir tu vida? ¿Por qué no haces un reto mejor? Vamos a darle de comer a la gente que no tiene. Vamos a trabajar extra para que gente tenga más pan, más comida, más agua, etcétera. ¿Por qué no hacemos esos retos? Porque los famosos influencers nos están llevando lejos de ¿qué? De la verdad de Dios, porque están mezclados en su propio pensamiento. Usted viste como ellos, actúa como ellos, quiere vivir como ellos, cuando en la realidad no son personas más que comunes. Incluso algunas de estas personas ni siquiera tienen educación. Pero como usted les sigue, ¿por medio de qué? De la verborrea, del habla, del convencimiento social. Usted se siente bien acobijado, amoroso, porque habla lo que a mí me gusta. Suaviza sus oídos. Y se acuerda cuando dice por ahí Pablo que escuchando fábulas, ¿ya? Estas son fábulas también, mis hermanos. Escuchar lo que a mí me gusta nada más o lo que dice esa persona son fábulas. Déjame decirle entonces que muchas de estas personas hacen mentiras y las convierten ¿en qué? En verdades. Hacen injusticia y la convierten en justicia. Pero ¿qué dice la Biblia de esas personas que usan sus labios para hablar mentiras? Proverbios 12, versículo del 19 al 21 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Esto va a tener consecuencias, mis hermanos.
Hablé con una persona que es un productor de cine, de radio, y dijo, un influencer tiene aproximadamente de 2 a 3 años de vida, por lo que tiene que aprovechar todo ese tiempo para poder sacar lo más que pueda, tanto en ganancia económica como en fama. Una vez que pierda la fama, se acabó. Así que ellos tienen que tratar con usted con mentira, con falsedad, con engaño, con teatro. Si usted se da cuenta, en la Biblia no hay nadie que se siente en el teatro a ver, porque nadie quiere ver mentiras. ¿Quieren ver qué? Verdad. Tenemos que ir a la verdad. Y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Le voy a dar un recordatorio cuando en el COVID ocurrió todo este tipo de cosas. Salió el COVID y hubo gente que hizo las teorías de la conspiración. Se va a reducir la población. Ciertos grupos religiosos quieren que se reduzca la población, que se eliminen a los viejos, se queden los sanos y obviamente los niños vengan con otra educación. Y esta gente hizo hasta canales privados, y de hecho todavía existen, para que les paguen por sus fantasías. Y hay mucha gente que les está pagando por sus fantasías. La realidad es esta. La gente murió de ataques cardíacos, de diabetes y de cáncer, más que lo que murió del COVID. Y ahorita en la actualidad, la gente sigue muriéndose más de ataques cardíacos, de infartos cerebrales, que lo que usted puede tener una enfermedad de muerte por el COVID. Y estos siguen todavía agarrando dinero y lucrando, diciendo la conspiración que existe en contra de la humanidad. Le digo una cosa, en Apocalipsis dice que en una partecita bien sencilla se va a eliminar 3/4 partes de la población. Dios no va a ocupar ayuda. Cuando Él quiera hacerlo, solamente va a mandar a sus 4 ángeles y se acabó. Y esa no es teoría de la conspiración, es bíblico. ¿De qué nos preocupamos si Dios ya ha determinado eso? Veamos el otro punto por el cual estamos matando el derecho, el egocentrismo. Dígame si no, y quizás estoy equivocado, pero en la actualidad se quiere tener honor y darse honor a sí mismo o a sí misma. Queremos medallas, queremos trofeos, queremos reconocimiento, queremos que se nos vea arriba. Buscamos tener éxito para estar arriba de los otros. Nos alabamos a nosotros mismos. Pero todavía es más importante si logramos dominar un grupo o tener un cierto nivel de autoridad. La Biblia opina todo lo contrario. La Biblia opina que nosotros debemos de mantenernos mansos y humildes de corazón, como Jesús es manso y humilde de corazón. La Biblia opina que nosotros debemos hacer justicia, amar misericordia y rendirnos a los pies de Dios. Pero en 2 Corintios 10, versículo 17 y 18 dice: mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿En quién? En el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No se alabe, deje que Dios le alabe, deje que los hermanos le digan. No se ponga el moño usted solo, no se ponga el traje usted solo. Deje que los demás le digan que sí es cierto lo que está usted testificando. Pero si usted se alaba a sí mismo, su propio consuelo necesita. Y le digo, ¿por qué su propio consuelo? Porque usted se siente que ha logrado algo. Forma más vacía no puede existir de la vida, de vivir en una frustración correcta y incorrecta más bien, de que usted crea que es algo porque usted piensa que es algo. Somos algo en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos salvos por Cristo Jesús. Estamos limpios de pecado por su sangre. Tenemos la gloria eterna porque Él nos ha salvado. Y pudiéramos decir que Dios es bueno por muchas cosas más.
Y si el rico que no merecía estar a los pies de Cristo le dijo, Señor bueno, ¿por qué nosotros no podemos decir Señor bueno a Cristo y gloriarnos en Él? Gloriarnos en Cristo, en Él. Aquí dice muy claro, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Soy inteligente porque Dios lo decidió. Soy trabajador porque Dios lo decidió. Soy fuerte porque Dios lo decidió. Tengo amor porque Dios me lo puso. Tengo fe porque Dios me la dio. Tengo dones porque Dios tuvo misericordia de mí para que hiciera algo en la obra que Él ha hecho para nosotros, que es su iglesia. Gloríese en sí mismo, no, gloríese en el Señor. Así que mis hermanos, ¿cuál es la característica principal de una persona que tiene un egocentrismo? No solamente desafía a los demás, sino que desafía a la autoridad y desafía a quien se le ponga enfrente. Un claro ejemplo de esto es Nabucodonosor. Imagínense, siendo advertido del castigo, Daniel le dice, trata de ir con los menesterosos, trata de ayudar al pobre, no vuelvas a repetir que fue tu logro, no te alabes a ti mismo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Daniel 4, versículo del 28 al 32. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no esta es la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¿Alabes en qué dijimos? En el Señor, no se alabe a sí mismo. Y este es el ejemplo total. Si usted cree que tiene la autoridad, ahora ve lo que le pasó a Nabucodonosor. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca de él, rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dije, rey Nabucodonosor. Perdón, a ti se te dice, rey Nabucodonosor. El reino ha sido quitado de ti. Y de entre las hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿La autoridad de quién es? De Dios. Toda la autoridad es puesta por Dios. El que se gloríe de tener autoridad, gloríese en que tenga la guía de Dios, en que el reino lo lleva Dios, en el que Él organiza. Este fue el primer acierto que tuvo Salomón, de ir a buscar a Dios y decirle, yo soy un rey joven, necesito de sabiduría para poder gobernar a este gran pueblo tuyo. Ahora, si usted se está dando cuenta entonces, y esto como seres humanos tenemos que reconocerlos, es súper fácil que nos exaltemos a nosotros mismos. Súper fácil. Y no solamente esto, sino que busquemos gente que reconozca nuestra autoridad para incrementar nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, nuestra falta de fidelidad a Dios. Porque cuando nos centramos en nosotros mismos, nos alejamos de Dios. Déjeme decirle que todos creemos en que tenemos una mejor versión que cualquier persona que está dirigiendo. Y que podemos hacer el trabajo mejor que cualquier persona que esté dirigiendo. Recuerdo que alguna vez una persona estaba predicando y alguien dijo, yo puedo predicar mejor que él. Sin duda cabe que lo puedes hacer. La pregunta es si Dios te está llamando a predicar. Si no te ha mandado Dios, no te corresponde. 4. ¿Qué más hacemos nosotros que nos está alejando
de llevar el juicio, la autoridad, el derecho y la verdad y la justicia de Dios a los demás. La falta de rectitud y honradez en todos nuestros tratos. Y señale todo eso en todos nuestros tratos. Este es un principio que deberíamos de aprender en nuestro corazón. La falta de rectitud y honradez puede entenderse como vivir en desobediencia. Proverbios 14:2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de los caminos pervertidos lo menosprecia. Ahora déjame decirte entonces que existen dichos tales como el que no tranza, no avanza. Y no solamente es eso. El peor del caso es que hay personas que prestan sus oídos para escuchar cómo se llevó a cabo la tranza, cómo se llevó a cabo la estafa, de qué manera lo logró. Y esta persona también está aplaudiéndole. Qué bueno que no te acacharon. Qué bueno que no te agarraron. Qué bueno que nadie se dio cuenta. Eres una persona inteligente, eres una persona próspera. Es más, eres una persona audaz. Mejor que tú nadie. Y tú prestando tus oídos para escuchar al tranza. Ese no es un trato correcto. No es un trato justo. No es un trato honrado. Mis hermanos, no podemos celebrar este tipo de acciones, sino que debemos de trabajar y buscar al Señor para tener la honestidad completa y la honradez completa para hacer un trato honesto a pesar de que no sea conveniente para nosotros. Efesios 4, versículos 28 al 29 dice: el que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A fin de dar de gracia a quién? A los oyentes. Mis hermanos, ponga esto en su corazón. Las motivaciones engañosas van corrompiendo el corazón y pueden de repente llevarnos al rey de este mundo, al Dios de este mundo, que es el Dios material, el Dios del dinero. Y esto nos puede llevar a otras situaciones más, al reconocimiento propio, a la autoexaltación y a la jactancia. Y otra cosa es que nos puede dirigir esto, entonces tenemos ya todo lo que ocupamos para llegar a la corrupción y a la deshonestidad en nuestros tratos. Le digo una cosa, todo esto es un crudo engaño. Un crudo autoengaño. Porque pensamos que somos listos, pero la realidad es que estamos siendo juzgados ante Dios. Lo que estamos generando son ilusiones de que tenemos grados de autoridad, que hemos logrado buenos tratos, que hemos logrado buenos sentimientos personales, aun cuando lo hemos hecho a través de la corrupción. Esto se le llama ilusión personal. Ilusión de poder. Y le digo una cosa, el poder es adictivo. El poder es sabroso porque nos va a pegar en la principal cosa que es nuestro egocentrismo. Y veamos cómo Diófretes es un ejemplo palpable descrito en la Biblia de un hombre ambicioso, vanidoso e irrespetuoso a la autoridad apostólica. Vea lo que dice en 3 de Juan, y recuerde que esa va por versículos. La voy a leer en la Nueva Versión de las Américas y voy a leer el versículo 9 y 10. Escribe algo a la iglesia, pero Diófretes, a quien le gusta ser primero entre ellos, no acepta lo que decimos. ¿Cuál es la posición de Diótrefes? Querer ser el primero. Hace unos días vino por aquí una persona y me dice, es que la iglesia no está siendo ya edificada porque la persona siempre predica lo mismo cada domingo en el púlpito.
y no permite que otros hermanos le ayuden. La iglesia ya tiene 10 años así, en lo cual se escucha el mismo mensaje, el mismo mensaje, el mismo mensaje. Ahora, no está mal que se repita el mensaje mientras la congregación no lo aprende, mientras la congregación no lo pone en práctica. Es necesario. Pero si la congregación ya maduró, ¿qué tenemos que hacer? Tener pastos nuevos que nos puedan alimentar mejor. Bueno, aquí dice que el famoso Diótrefes, que dijo, le gusta ser el primero entre ellos y no acepta lo que decimos. Es decir, él es la única autoridad. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. O sea, en otras palabras, era majadero con su boca. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos y se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Bueno, esto nada tiene que ver con algunas iglesias que yo conozco, ¿no? Que cuando tú sales de la iglesia, lejos de que la iglesia te arrope, te diga que seas bienvenido, ¿qué dice? Te prohíben que regreses y le prohíben a los hermanos que tú vuelvas a hablar con ellos. Voy a repetir esto, aunque también sé que quizás no le va a gustar. Las ovejas son de Cristo, no son suyas. Y a un hermano en Cristo no se le prohíbe hablar con otro hermano en Cristo, sea de la congregación que sea. Mucho menos usted lo expulse de la iglesia. Mucho menos. Porque no es razón suficiente el que sus sentimientos y su puesto esté por ahí teniendo problemas y que usted crea que le van a dar golpe de púlpito, porque usted lo cree, porque las cosas malas están en su corazón y realmente no están en los hermanos. Mis hermanos, es fácil decir que estos 4 puntos nos ponen fuera de la autoridad de cualquiera, porque creemos ser, me pone atención aquí, la autoridad nosotros mismos. Ahora imagínense en 7 billones de personas que hay en el mundo, que cada uno quiere ser su propia autoridad en la actualidad. Cada persona quiere ser autoridad. $333 mil millones en los Estados Unidos. Pues ¿cuántas autoridades tenemos? Bueno, para aquel cristiano es una autoridad. La cabeza de la iglesia es Cristo. Una autoridad. Nadie más. Una sola autoridad. Así que si usted llega al poder, tiene egocentrismo, desafía la autoridad que ha puesto Dios, y no solamente eso, se comporta en un majadero ante la autoridad o una majadera ante la autoridad, no piense que está parte de Dios. Está en la ilusión de que usted sirve a Dios. Entonces quiero nada más en este momento llamar su atención a todos ustedes. Este mundo nos está invitando a ser autoridades por nosotros mismos. Nos está invitando a generar nuestros propios juicios. Estamos llegando a tal nivel de libertad que nosotros mismos no conocemos nuestros propios derechos, que nosotros mismos no hemos aprendido a convivir con los demás. Y la Biblia nos dice que debemos de trabajar los unos con los otros en armonía para poder tener un resultado final que es que todos nos amemos. Pero no solamente eso, sino que llevemos el Evangelio, hagamos discípulos, los bauticemos, para que Cristo en esa promesa esté con nosotros todos los días hasta el final. Así que el versículo bíblico dice muy claramente, ¿y el derecho se qué? Se retiró. Y la justicia se puso lejos. Porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y aquí nada más quiero remarcar que va llegando ya esos tiempos en donde Jesús nos invita
a que tengamos paciencia ante la tribulación, porque aunque hagamos lo correcto, vamos a ser juzgados como si estuviéramos haciendo lo malo, como si estuviéramos en contra del mundo, como si estuviéramos acusando a los que hacen la verdad, cuando realmente es una gran mentira. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a salir adelante en esto. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has ayudado el día de hoy a entender cómo nos podemos oponer a la autoridad y cómo nosotros mismos podemos pensar que somos la autoridad, que nos han mantenido dormidos en esta realidad desafortunadamente, que nos han hecho pensar que somos independientes de todo. Gracias, Señor, porque tú nos despiertas con tu palabra y tú nos haces saber que solamente tenemos la autoridad que eres tú. Tú, Señor, eres nuestra autoridad. Y entendemos que tú pones las autoridades y que nosotros debemos de respetar esas autoridades. Y entendemos, Señor, que las cosas que nos dan poder como la media social no es para que nosotros podamos hacer algo negativo, sino que podamos ponerlo en algo positivo para que los demás también puedan ser edificados. Si somos influencers, que influyamos en el lado de que tu palabra sea prosperada a las demás personas y que sean elevados los espíritus hacia allá, Señor, para que te conozcan, para que se salvan, para que vengan al arrepentimiento. Si hemos entendido, Señor, todos tenemos el defecto del egocentrismo. Todos buscamos nosotros nuestro propio afán, nuestras propias triunfos y obviamente nos gusta el ser vistos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en humildad. Pero especialmente, Señor, que hagamos un trato correcto contigo, Padre Celestial, y que todos nuestros tratos reflejen en experiencia y en testimonio de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos, honramos y glorificamos. Te damos todo el honor y toda la honra. Amén, amén y amén.